Bienvenidos. ¿Cómo está? ¿Cómo le fue esta semana lluviosa? Oiga, la lluvia nada más nos amenazó. Yo por ahí escuché que sí llovió en la sierra, ojalá eso sea cierto. Pero el viernes esperábamos, no, ¿qué le digo? El diluvio es poco, ¿verdad? Y nada. Bueno, en algunos lugares sí llovió un poquito. Y bueno, la gran gratitud, no sé si es gratitud suya, pero mía sí, es que finalmente el calor parece que ya se anda yendo, ¿verdad? Génesis capítulo 12, versículo 3, es una frase, es una parte de la palabra de Dios en la cual Dios mismo está hablándole a un hombre en particular. Pero nosotros tomamos esas palabras para nosotros, la iglesia. Génesis capítulo 12. Y he titulado mi mensaje del día de hoy, Bendecidos para bendecir. Y quiero iniciar con una pregunta que puede sonar obvia, pero que conviene explorarla juntos el día de hoy y distinguir a qué se refiere el Señor con que nos ha bendecido para bendecir. ¿Qué significa? ¿Qué significa la palabra bendición? Bendición es una palabrita, incluso pudiéramos decir es como una palabra clave de entre los cristianos, ¿verdad? Porque nos despedimos, ¿verdad? Con unos con otros y decimos Dios te bendiga, ¿verdad? O sea, la usamos constantemente. Es una expresión de un buen deseo que tenemos dirigido hacia una persona. La gramática le llama, es una oración desiderativa, o sea, deseamos algo bueno, ¿verdad? Cuando hablamos bendición, deseamos que las cosas marchen bien, expresamos de alguna manera que la vida te favorezca, que las decisiones que tomes sean positivas, que esta semana sea una semana de éxito, que bajes de peso, no sé, cosas que anhelamos para quienes queremos bajar de peso, ¿verdad? O en fin, ¿no? Que tengas salud, que experimentes alegría, esos deseos que tenemos sobre la gente a quienes amamos. Y son parte de nuestra vida. Cuando usted aprecia a alguien, usted desea cosas buenas para él o para ella, ¿no es cierto? O sea, cuando despides al marido en la mañana, ¿qué deseas? Pues yo espero que vuelva, ¿verdad? En la noche, y que en el día sea un día favorable, y que en el trabajo Dios lo ayude y lo acompañe y lo fortalezca. Cuando despides a tus hijos, ¿qué deseas para ellos? Algunos de ustedes los despiden todos los días en la mañana o al mediodía cuando van a la escuela y saben que van a regresar. Algunos de ustedes les ha tocado despedir a sus hijos porque se van de la ciudad por meses o años. ¿Qué deseas para ellos? Deseas bendición. Las bendiciones tienen un papel destacado a lo largo de la Escritura. De hecho, el primer gran conflicto familiar que se da en Génesis, sí, describe una pelea entre dos hermanos que están peleando por la bendición de su papá. O sea, esa palabra que para nosotros es tan común, esa idea que está tan generalizada y que la decimos, es más, hoy que nos vayamos de aquí, Dios te bendiga, y lo decimos como, pero es tan profundo, es tan especial. La palabra bendecir viene de una palabra hebrea que se pronuncia barak, que significa alabar, felicitar, saludar. La primera mención de esta palabra en la Biblia se encuentra en Génesis 1:26. Y los bendijo Dios y les dijo. Y Génesis 12:3, que es el pasaje que yo le cité hace ratito, este es Dios mismo hablándole a un hombre. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Los elementos de la bendición de Dios son la felicidad, el bienestar, tanto para Abraham en este caso, en Génesis 12:3,
como para las familias de la tierra. Y este versículo y este pasaje tan cortito, tan insignificante de Génesis 12 lo leemos así de corridito y decimos, no, pues qué importa, no, más adelante es cuando vemos el pacto y a Dios hablando y cosas, pero aquí en esta parte, en el llamado, nos damos cuenta que desde el principio, cuando Dios bendice, lo hace para colocarnos, a usted y a mí, Abraham por supuesto, que es el primer receptor de esta palabra, pero a usted y a mí, porque nos identificamos con la Escritura, nos pone como receptores, pero también como instrumentos de bendición. En el Nuevo Testamento, la palabra que se usa para describir a quién tiene bendición, a quién es feliz, a quién es digno de envidia, es Macarios. Y la encontramos en las palabras de Jesús. Jesús la declara en varias ocasiones. Por ejemplo, en el capítulo 5 de Mateo, el capítulo 5 de Mateo inicia justo así: Macarios, aquellos que... Y se traduce al español, ¿verdad?, como bienaventurados aquellos que... Proverbios capítulo 10, versículo 22 nos da un consejo. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea que usted y yo anhelamos ser bendecidos, anhelamos ser prosperados. Es un deseo, es un anhelo, es un apetito que tenemos. Buscamos el progreso. Y usted y yo salimos a trabajar y hacemos un montón de cosas porque queremos progresar, ¿no es cierto? Pero Proverbios dice que si tú verdaderamente quieres enriquecer, ¿sí?, necesitas la bendición de Dios, ¿sí? Podemos asumir incluso que puedes tener todo lo que tú quisieras y anhelaras, pero sin la bendición de Dios es probable que no experimentes ese gozo, esa alegría, esa riqueza genuina que tendrías si tuvieras la bendición de Dios en tu vida. Bendición entonces en Cristo. Bendición es mucho más que abundancia. Una persona puede tener mucho y no ser feliz. Bendición entonces es un estado de bienestar del alma y del corazón del hombre y la mujer que creen en Jesucristo y que nos permite a usted y a mí tener alegría y paz en cualquier circunstancia. Oiga, eso quiere decir que usted y yo, que tenemos a Cristo, que conocemos al Señor, que en algún momento de nuestra vida hemos tomado la decisión de convertirnos en seguidores del Señor, usted y yo somos la gente más feliz del mundo. Usted y yo somos la gente más bendecida porque tenemos a Cristo. Él está en nosotros, Él vive en nosotros. Usted y yo gozamos, o debiéramos de gozar, de ese bienestar del alma y del corazón que nos permite tener alegría y paz bajo cualquier circunstancia. Ahora, la declaración es maravillosa, pero más de alguno de nosotros dice: ¿y entonces por qué me siento como me siento? Se supone que yo debo ser el hombre más feliz del mundo, se supone que yo debo ser la mujer más feliz del mundo. ¿Cuál es la razón por la cual como que algo no cuaja dentro de mí, como que algo no está pasando? Bendición es el ingrediente de Dios que agrega valor a nuestros proyectos. Podemos hacer mucho y muchas cosas y no ser bendecidos. Podemos estar afanados pensando que por hacer estamos bien, pensando que por cumplir vamos a ser prosperados, pero la verdadera prosperidad viene de Dios. Y si tú eres un hombre o una mujer prósperos, tú debes reconocer que lo que tienes lo has recibido de Dios. Es un don, es un regalo. Sí, has trabajado duro, pero Dios es quien ha puesto todos los elementos alrededor tuyo para que puedas disfrutar de todo cuanto tienes. Quizá, y con eso en nuestra mente, es una muy buena manera de definir a qué nos referimos con bendición. Bendición entonces es la capacidad de alegrarnos en lo que tenemos. Lo que tienes, lo que sea, cuanto sea que Dios ha puesto en tus manos, Dios te lo ha dado. Alégrate en eso que Dios te ha dado. Bendición entonces es el
deleite que podemos tener en la vida que tenemos, en las circunstancias que estamos viviendo. Y sí es cierto, las circunstancias no siempre son las mejores. No siempre la vida es bonita. No siempre los proyectos se dan como nosotros quisiéramos. No siempre las cosas se dan como nosotros anheláramos. Definitivamente sí. Y sin embargo, vivir en bendición es experimentar ese deleite, esa alegría, ese gozo, ese disfrute que yo tengo con lo que Dios ha puesto en mis manos. Yo quisiera muchas cosas más, pues sí, definitivamente sí, yo tengo algunos planes en mi mente. Yo quisiera poder ir a algunos otros lugares, definitivamente sí, pero en este momento yo tengo la bendición de Dios y ello me da la capacidad de deleitarme en lo que hay aquí y ahora. Porque, amados, ¿cuánta gente conoces que tiene tanto y no tienen deleite? ¿Cuánta gente conoces que tienen tanto y hasta nuestro corazón engañoso y pecador se empieza a experimentar envidia, ¿verdad? Y decimos, ¿cómo es posible? Mira, y hasta hacemos una lista de las cosas. Yo quisiera, y él o ella tienen, y a pesar de todo lo que experimentan, tienen, reciben, gozan, no encuentran deleite. Pero es fácil señalar hacia afuera, pero la misma pregunta señalada hacia mi corazón: ¿no te ha pasado que no te sientes satisfecho? ¿Que por alguna razón estás incómodo? Y entonces alguien te ve y te dice: tienes todo, ¿qué más quieres? Tienes una esposa guapísima, tienes 2 hijos súper inteligentes, tienes todo, Hugo, ¿qué más necesitas? Y la respuesta en algunas ocasiones es: necesitas la bendición de Dios en tu vida. Porque tener mucho sin la bendición de Dios no sirve, no funciona, no jala. Ahora quiero hablar de algunas promesas que Dios nos regala en la Escritura y que podemos tomarlas y leerlas y apropiarnos de ellas. Y se las quiero leer, escúchenlas por favor. Números capítulo 6, versículos 24 en adelante. Estas son unas palabras que Dios le da al sacerdote. Dice: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Otra que usted conoce, estoy seguro que la sabe de memoria, Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Oiga, esa es una bendición increíble, porque todos nosotros, bueno, yo asumo, ¿verdad? Todos nosotros oramos y clamamos y buscamos al Señor, pero varios de nosotros en ciertas temporadas de nuestra vida no sentimos como que Dios nos escuche. Nada menos, acabamos de cantar un canto que describe esa condición de nuestro corazón y por eso lo cantábamos al Señor. Pero qué bendición es cuando usted ora al Señor, usted clama al Señor y dice: vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición es tener esto en nosotros! Pero note un detalle súper especial. Ninguno de esos 2 pasajes que acabo de mencionar, ni el de Números 6 ni el de Jeremías 29, ninguno de ellos habla de prosperidad. Ninguno de ellos habla de billetes, ninguno de ellos habla de que tengas muchas cosas, ninguno de ellos habla de que renueves tu carro, ninguno de ellos habla de que remodeles tu casa, ninguno de ellos habla de que obtengas un nuevo negocio, ninguno de ellos habla de nada de eso. Note que los 2 pasajes dicen que la bendición de Dios la obtenemos en encontrarnos con el rostro de Dios. El hombre pierde mucho tiempo buscando tener cosas cuando la alegría llega, cuando dejamos de llenarnos de cosas y nos empezamos a llenar de ese alguien que puede venir y llenarlo, dice el apóstol Pablo, todo en todo.
y perdemos el tiempo buscando algo cuando realmente necesitamos buscar a alguien. La bendición, lo bueno de todo esto es que Dios entiende nuestras necesidades. Hay un fulano, un científico social, Maslow, que puso en papel esta idea de las necesidades. Ya usted lo ha escuchado muchas veces. Yo sé que muchos han predicado al respecto. El último que vino y lo dijo aquí fue Gil Galván, acerca de las necesidades, la satisfacción de las necesidades. Ya la Escritura lo había dicho, ya nos había hablado, encontramos las necesidades esenciales. Sí, si estas no están suplidas, no podemos ir más allá. Sí, por eso Pablo dice, Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sí, nuestro Dios es el Dios que suple todo cuanto necesitamos. Es maravilloso, es misericordioso, es proveedor, nos asombramos de ello. Usted lo ha visto, usted ha visto la mano de Dios con usted supliendo cada una de sus necesidades, hasta las más ínfimas, las más chiquitas, las más insignificantes. Ahí está Dios supliendo conforme a sus riquezas en gloria. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me falta, y describe ese cuidado que Dios tiene con nosotros. En lugares de delicados pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me pastorea. Esta primer parte tiene que ver con las necesidades físicas, alimento y agua para la oveja. Pero luego agrega una nueva idea: conforta mi alma, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Dios conoce tus necesidades, familia, y su bendición va supliendo lo esencial en nuestra vida. Y lo has visto. Él tiene para ti provisión, sustento, descanso, reposo, recreo, confort y finalmente dirección. Quiero responder a una pregunta: ¿cómo ser bendecidos? Porque luego de todo esto que le acabo de decir, alguno de nosotros puede decir, bueno, yo lo necesito, yo necesito esa bendición en mi vida, ¿qué tengo que hacer? Vaya conmigo a Jeremías 17, versos 7 y 8 en su Biblia. Jeremías 17, versos 7 y 8. Y la palabra dice en Jeremías 27, 7 y 8, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ahora, este pasaje de Jeremías le debe recordar a usted a un salmo que estaba por ahí en algún lugar. Lo recuerda, el Salmo 1, el primero que me aprendí yo cuando tenía como 6 años de edad. Bienaventurado el varón que será como árbol plantado junto con eso. Usted lo recuerda, ¿verdad? En el salmo, la virtud tiene que ver con la presencia de la palabra de Dios en la mente y en el corazón del hombre. Aquí la virtud, la razón de la bendición es la confianza en el Señor. En el tiempo en el que nuestra confianza se puede colocar en cualquier parte, nosotros, los que seguimos al Señor, confiamos en el Señor. Y aunque puede sonar obvio, pues claro, Almanza, confiamos en el Señor, por supuesto. Sí, pero examine un poquito su corazón. Explore un poquito lo que hay en lo profundo de su corazón y distinga con honestidad si verdaderamente usted confía en el Señor o si está confiando en cualquier otra cosa. En esta semana, me parece, estábamos en la reunión de discipulado y estábamos hablando justo acerca de confianza, y yo le decía que yo soy hijo de profesores. Mis papás son profesores jubilados, y algo sucede con las personas que trabajan para la Secretaría de Educación, y creo que el fenómeno mismo sucede con los que trabajan para Pemex o para Comisión Federal de Electricidad.
Y perdóneme si hay alguien aquí que trabaja para Pemex o para comisión o para secretaría, no hay nada en contra de usted, yo viví la bendición de una familia que trabajaban para ellos. Pero el punto es este: la confianza está puesta en la plaza de su trabajo. Y no es una crítica, no es un señalamiento de ninguna manera, no estoy así, pecadores, no. Pero es un fenómeno que se da, ¿sí? O sea, es fácil, con un trabajo de ese tipo, con las prestaciones que tiene, con la tranquilidad de saberte protegido por un sindicato y toda la serie de peculiaridades que tiene, ¿verdad? Es muy fácil que la persona ponga su confianza en la fuente de su empleo, ¿sí? Y no es una crítica, lo estoy mencionando porque cuando examinamos un poquito el corazón, nos damos cuenta que sí, en el discurso confiamos en Dios, pero en la práctica a lo mejor no. En la práctica a lo mejor estamos confiando en el negocio, en los socios, en la inversión, en el fondo, en el fideicomiso, en los proyectos que están llegando este año, en los contactos que tenemos, y que si las cosas no funcionan, yo fácil le puedo hablar a fulano, y yo voy a tener y voy a ser capaz y voy a poder hacer y esto y aquello. Y la Escritura dice: bendito el varón que confía en Jehová, porque ese, dice Jeremías, es como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Ese es el que es como árbol plantado. Nosotros confiamos en Dios. ¿Cómo ser bendecido? Entonces, la primera respuesta: confiar en el Señor, pero confiar de veras, confiar de una manera genuina, examinando el corazón y distinguiendo: hoy creo que yo estoy confiando en algo más, creo que yo estoy confiando en que tan bien relacionado estoy, creo que yo estoy confiando en cuántos amigos tengo por si un día las cosas se me van y las cosas empiezan a salir mal, ¿verdad? Cuando somos jóvenes, ¿verdad? Y de pronto la carreta se empieza a atorar, ¿verdad? Más de alguno de nosotros agarramos el teléfono, ¿verdad? Y decimos: mamá, ayúdame, ¿verdad? Papá, ayúdame. Y qué padre que ese día estuvieron ahí listos para extender la mano y levantarte, pero entonces nos damos cuenta que nuestra confianza está puesta en alguien, en algo, en nuestro trabajo. Nosotros confiamos en el Señor. La segunda respuesta, ¿cómo ser bendecidos? Proverbios 16, versículo 3. Proverbios 16, versículo 3. Búsquelo en su Biblia, por favor. Proverbios 16, 3. Dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Se lo quiero leer como haciendo una interpretación, ¿verdad? Encomienda a Jehová tus obras es: pon en sus manos todo. Pon en sus manos todo. Observe que la consecuencia de confiar y de encomendar las cosas que hacemos en las manos de Dios es que nuestros pensamientos son afirmados. Quiero dedicarle unos minutitos a eso. Pensamientos afirmados, mente certera. Oiga, lo que pasa es que eso no es cierto, que la gente se está volviendo loca. Cada vez más desequilibrios, cada vez más situaciones, cada vez más complicaciones mentales, situaciones difíciles, y no sabemos cómo lidiar con ellas. Cada vez más, escuchamos cada vez más, especialmente después de pandemia, cada vez más ansiedades, cada vez más luchas, estados constantes de temor, de desesperación, de incertidumbre, momentos en los cuales no tenemos claro el futuro, momentos en los cuales estamos lidiando con pensamientos de temor a la separación o al acoso, y generan un estado de ansiedad y de angustia que a algunos de nosotros nos paralizan. Si sientes temores excesivos, si imaginas escenarios catastróficos, si tienes episodios de desesperación, de opresión, te sientes sofocado, la Biblia dice que encomendando nuestras obras al Señor, poniendo en sus manos todo,
es el primer paso de muchos más, porque ese es solo uno, pero es el primer paso para que la bendición de Dios afirme nuestros pensamientos. Confiando en el Señor, poniendo en sus manos todas las cosas, y nuestra mente va a poder estar más quieta en las manos del Señor. La tercera cosa es: anda en sus caminos. Deuteronomio capítulo 30, versículo 16. Deuteronomio 30, versículo 16. Dice la Escritura: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios, ¿qué dice? Te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Y entonces la tercera cosa que hacemos para tener la bendición de Dios es: anda en sus caminos. Anda en sus caminos. Guardas, todas esas frases son sinónimos, son descripciones de qué significa andar en los caminos del Señor. Guarda los mandamientos, los estatutos, los decretos, para que Dios nos bendiga. Proverbios 3, lo hemos leído un montón de veces, lo leímos la semana pasada en nuestras reuniones de célula. Fíjate Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo, refrigerio a tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes. También honrando al Señor con nuestros bienes es una manera de recibir la bendición de Dios. Ahora, ¿para qué ser bendecidos? O sea, se trata de tener todo eso y cumplir todos esos requisitos y simplemente agarrar el costal y llenarlo de cosas y qué feliz estoy porque tengo la bendición de Dios conmigo. Y guardar ese costal y llevarlo conmigo a todas partes y decir: mira el costalote que tengo, lleno de bendición. ¿Para eso somos bendecidos? Definitivamente no. Dios nos ha bendecido. Pero recuerde que al principio leímos Génesis 12:3, que decía: te voy a bendecir y a través de ti las familias de la tierra van a ser bendecidas. Y quiero que observe una historia en Segundo de Reyes capítulo 4 de una mujer que justo experimentó la bendición de Dios en su vida. Y quiero que note lo que le sucede a esta mujer. Segundo libro de Reyes capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Vea lo que dice la Escritura. Segundo de Reyes 4, del 1 en adelante. Dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieran llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego, lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Una mujer en necesidad que busca al profeta para tratar de encontrar una solución. Una viuda desprovista y no hay solución para ella. Ella, una viuda, está fuera de la bendición. Por su condición en el contexto del Antiguo Testamento, cuando una mujer llegaba a la viudez, bendito Dios, eso ya no sucede, pero cuando una mujer llegaba a la viudez, esa mujer prácticamente dejaba de existir. Sus hijos tenían que hacerse cargo de ella, pero si sus hijos se desdecían de ella, la mujer estaba a expensas en la calle. Socialmente no existía. Esta mujer está viviendo un problemón. El viejo la dejó con un montón de deudas y ya llegaron a cobrarle. Ha perdido su bendición. Y la respuesta
del profeta es increíblemente interesante, porque el profeta bien pudo haber hecho algo para que tuviera ella. ¿Sí? O sea, al final del día, este es uno de los milagros creativos más extraordinarios de la Biblia, ¿me explico? O sea, aquí está el poder de Dios y el profeta bien pudo haber hecho aparecer oro en alguna de las tinajas de la mujer y paga tus deudas y se acabó. Pero en vez de eso, en vez de darle, la pone a trabajar. Oiga, qué mozos tan feos los del profeta, ¿eh? Pues, ¿de qué se trata? En vez de darle, y lo pudo haber hecho, y Dios pudo haber obrado de esa forma. O sea, Eliseo es uno de los profetas más milagrosos del Antiguo Testamento, pero la pone a trabajar. ¿Qué tienes en casa?, le dice el profeta a la mujer. Así comienza la bendición de Dios para nosotros. A esta mujer, Dios no la provee dándole un billete ganador de lotería. De sus recursos personales, de lo único que quedaba para ella. Y ella es muy honesta y dice, lo único que queda es una vasija con aceite y ya tiene poquito. Y ahí, con eso, lo bendice. Y llenan tantas vasijas hasta que se acaban las vasijas del vecindario. ¿Cuál es la lección? Que debemos ser sensibles y compartir la bendición que tenemos. Porque note que esas vasijas no todas eran de ella. Había un chorro de vasijas que eran de alguien más, que vinieron y las trajeron a su casa y fueron llenadas cada una de ellas. La indicación es: paga lo que tienes que pagar y del resto vive. Yo no imagino cuánto es el resto, pero no se vive de poquito. Se ocupa bastante para poder vivir después. Debemos bendecir de lo recibido de la mano del Señor. Dios nos da para nosotros bendecir. Dios nos da para bendecir incluso a aquellos que son difíciles. Mira lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 14. Romanos 12, 14. Este no es un versículo muy popular. ¿Ya lo vio? Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Oiga, yo tengo problemas para bendecir al que se me mete en el tráfico. ¿Me explico? O sea, pero la escritura dice: aquel que te persigue, o sea, es decir, al enemigo, al que te acecha, al que busca, al que está observando tu andar y está buscando el mismo momento en el que te caigas para ir y señalarte, el que está detrás de ti observando a ver en qué momento fallas, el que te persigue, a ese bendícelo y no lo maldigas. Escucha las palabras de Jesús: pero a vosotros los que oís, os digo, escúchalo. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Bendice a aquellos que son difíciles de bendecir también. Yo quiero concluir el día de hoy con dos ideas. La primera de ellas es: alguno de nosotros hoy probablemente distingue que desde hace algún tiempo nos salimos de la bendición de Dios. Cuando yo era un niño, mi mamá pasó por mi familia pasó por un momento de prueba muy complicado. Mi mamá
desarrolló una condición en su matriz que casi le arranca la vida. Yo tenía la edad, estaba un poquito más chico que Hugo Agustín. Hugo Agustín está en sexto, yo estaba en quinto año. Habíamos estado en la iglesia toda mi vida desde los 5 años. Yo ya tenía 11. Y cuando mi mamá atraviesa ese proceso, nos alejamos del Señor. Al principio todavía estábamos ahí, nos congregábamos, mi mamá se congregaba, yo era un niño todavía, yo muchas cosas no las recuerdo, pero de pronto un día nos alejamos del Señor y dejamos de frecuentar la congregación donde yo crecí. Eventualmente nos tuvimos que cambiar de ciudad para que mi mamá la pudiera atender, y vimos, solo estábamos mi mamá y yo, el efecto de alejarnos de ese lugar llamado la bendición de Dios. Yo siempre que pienso en la bendición de Dios digo que es un lugar aunque no se puede ver, es un estado aunque no lo puedes distinguir, pero cuando estás, sabes que estás en la bendición de Dios. Y cuando te sales, notas que te saliste de la bendición de Dios. O sea, y no es un tema de cuánto dinero ganas, no es un tema de qué tan bien te va, es algo que yo creo que es indescriptible porque es espiritual. Que si estás en la bendición de Dios, ves de alguna manera el gozo, la paz, las respuestas, los resultados en tu vida, pero en cuanto sales de ahí, las cosas dejan de pasar. Las cosas buenas que Dios traía dejan de suceder, porque te saliste, porque me salí de la bendición de Dios. A lo mejor alguno hoy, familia, distingue que no está tan ahí. A lo mejor alguno de nosotros hoy distingue que no estamos tan debajo de sus alas. Una manera bíblica y es una manera de usar ese salmo, ¿verdad? El Salmo 91, debajo de sus alas donde estamos seguros. Y nos hemos salido de su bendición. Y nos salimos de la bendición por 1000 cosas. Porque ya no quisiste, porque te enojaste, porque nos peleamos, porque desistimos, porque nos cansamos, porque ya llevamos tanto tiempo, por N razones. Pues dejaste de diezmar, dejaste de confiar, te metiste a un trabajo que te resta tiempo para poder buscar al Señor, tu agenda escolar ya no te permite poder, o ya no haces el esfuerzo por poder participar en el ministerio. En fin, hay N cantidad de razones por las cuales de pronto y nos salimos, y no les estoy enumerando como para señalar, más bien los estoy mencionando como para ayudarte para distinguir. A lo mejor y fue en ese momento cuando me salí de ahí y ya no vi a Dios tan presente en mi vida como antes. Pero sabes, lo bueno del caso es que Dios de pronto nos recuerda su palabra y nos llama y nos dice: ven otra vez, acércate otra vez al lugar de bendición, pon otra vez tu confianza en el Señor, pon otra vez todas las cosas en sus manos, atiende una vez más su palabra, regresa a sus caminos, vuelve a honrarlo con todo lo que tienes. Antes lo hacías y dejaste de hacerlo y te diste cuenta que empezamos a tropezar. Antes ponías en sus manos todos tus proyectos y veías cómo Dios te guardaba y te ayudaba y te bendecía, y dejaste de hacerlo porque se te acabó el tiempo, porque te llenaste de afanes y demás, y ya te diste cuenta que ahí estoy atorado. Como sea, amado. Pero si hoy distingues que algo está pasando y que estás fuera del lugar donde Dios te tiene, hoy es un buen día para regresar. Hoy es un buen día para regresar. Porque además no regresas a la bendición solo para llenar tu costal. Regresas a la bendición porque hay otros que te necesitan bendecido.
que un día se van a acercar contigo por quién sabe por qué razón. Simplemente van a decir, oye, Leo, algo tienes, quiero estar cerca de ti. Y te vas a dar cuenta que ese día tú debiste haber llenado tu costal de bendición para poder compartirla con otros. Qué terrible es ese momento, iglesia. Y yo lo he experimentado y me he llenado de tristeza cuando ha pasado, y le he pedido perdón al Señor por ello. Qué terrible ese momento cuando me doy cuenta cuántas cosas yo ya debía haber tenido conmigo, porque Dios las ha trabajado desde hace mucho tiempo, y he sido negligente y decidioso y no le permití a Él trabajar conmigo. Entonces alguien viene y se para junto a mí y necesita justo eso que tú sabes que Dios ya había depositado en ti, que lo descuidaste, y entonces no tienes nada que dar. Te bendeciré y serás bendición, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hoy es un buen día para clamar por su bendición. Algunos quizá necesitamos estar aquí en el altar. Algunos quizá necesitan arrodillarse en el lugar en el que están. Algunos, a lo mejor estoy hablando al aire, algunos matrimonios necesitan tomarse de la mano hoy y decirse con franqueza, te lo dije. Si es así, no se avergüence, porque es el Señor el que está trabajando con usted y conmigo. Hoy es el día. Señor, eres tan maravilloso, tan bueno, tan misericordioso. Ya vemos, Señor, aquí algunos que nos hemos alejado de ese lugar, de tu bendición. Pero hoy queremos venir, Señor, a tus pies. Hoy queremos venir, Señor, a tus pies, clamando, Señor, que tu bendición, Señor, llegue a nuestras vidas otra vez.